Buenas, ¿cómo le va, gente? Acá Mario Cristino. Bueno, ayer hubo un Zoom en el cual no se sumó nadie. Estaba ahí solo como loco malo. Igual grabé la clase, o al menos creí que la había grabado. Puse grabar ahí, vino la opción, guardar en este equipo y bueno, parece que no sucedió. Entonces voy a hacer un breve resumen de los 40 minutos que estuve hablando solo, eh, para que quede claro por dónde vamos. Y sobre el final plantear un par de cosas para el trabajo práctico. Bien, eh, los recursos que usamos, esos mapas, ¿no? Sobre todo el mapa de la Argentina de noche, el mapa de Argentina nocturno, estaba pensado un poco para ver cómo estaba distribuida la población en la Argentina y por ende también cómo están repartidas las actividades económicas a lo largo de nuestro país. Si vemos agarramos ese mapa, vamos a notar que hay una gran concentración de luces en la zona de la Pampa Húmeda, ¿no? Que es uno de los territorios, uno de los recortes que hacemos para entender Argentina, ¿no? Hay que entender que todo recorte es arbitrario. En este caso, los recortes son más que nada son funcionales, ¿no? Debido a Pampa, no Anea, Cuyo y lo que es la Patagonia. En el cual, bueno, volviendo a esto, ¿no? De que en esta región pampeana se concentran las luces, quiere decir que ahí es donde se está produciendo la mayor cantidad de procesos productivos, de intercambios económicos y poner también de un montón de gente aglomerada. Hay que tener en cuenta que en Argentina, lo que es la región del AMBA, que llamamos el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, capital federal más el Gran Buenos Aires, estamos hablando de 15 millones de personas aglomeradas en un país que tiene 2.700.000 kilómetros con base continental, no hablar si contamos con lo que es la Antártida, ¿no? y las islas. O sea, en un pedacito muy pequeño y una gran concentración de la población y también de los recursos económicos, ¿no? Hay que hablar de que de cada $100 debe haber 90 dando vueltas en Buenos Aires. Esto que quede claro es como una observación, un juicio. Yo soy del interior y se nota esa diferencia, pero no va con una cuestión de una carga de reclamo, sino para describir un poco lo que pasa. Bueno, también adjunto a esto, ¿no? Estaba este mapa de ferrocarriles de la Argentina, o sea, un mapa del sistema ferroviario argentino, que lo que muestra, si bien hay gran parte que está en desuso hoy, ¿no? Pero muestra cómo se planteó la matriz productiva de la Argentina y cómo también todo eso confluía de alguna forma en lo que es Buenos Aires, en la zona portuaria, ¿no? Es un fenómeno que se repite en todos los países de periferia, esto que se llama macrocefalia, que es grandes capitales que concentran un montón de la actividad económica y después a lo largo ya del territorio se va haciendo más desértico. Y fíjense en las luces, el centrado lumínico que hay en Buenos Aires, la Pampa Húmeda, y cómo se va atenuando a medida que se va alejando, ¿no? También con los sistemas ferroviarios, ¿no? Se van concentrando hacia ese lugar que es Buenos Aires. Esto no es casual, es producto de un proceso económico que nos contiene, o al menos esa es mi tesis, ¿no? Nos contiene hasta la actualidad la idea esta de que Argentina es un país agroexportador, ¿sí? No es que lo fue siempre. Argentina entra a la división internacional del trabajo, ¿no? Hay que pensar que durante la segunda revolución industrial en Europa se produce también la segunda salida al mar, o sea, la segunda salida colonialista de Europa, ¿no? Donde los grandes protagonistas son Francia, Inglaterra, Alemania, ¿no? Y en esa salida Argentina entra en esta lógica a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Que es después de la Constitución del 53, pero sobre todo en la década del 60, post-Pavón, ¿no? Cuando ya se empieza a definir lo que va a ser la Argentina, ¿no? Piensen en el proceso de organización nacional, que es donde se construye el Estado Nacional, se empieza a definir el Estado Nacional, que también nos contiene hasta la actualidad, ¿sí? Con un montón de reformas por medio a lo largo de los años, pero es básicamente la matriz. Y acá podemos, paréntesis, romper un poquito esta idea de que el liberalismo no cree en el Estado, o que no
o que no tiene en cuenta el Estado. No hay liberalismo sin Estado. El Estado gendarme, el Estado que propicia el liberalismo, es un Estado grande y fuerte. Si no piensen hoy en el Estado, en la herramienta como Estado, ¿no?, de los Estados Unidos de América, que es una tremenda bestia comparado con el nuestro, que es una cosita mínima, ínfima al lado de eso. Estamos hablando del país de la libertad, que es la insignia del liberalismo y del capitalismo internacional, ¿no? Bueno, pensando estas cosas, ¿no? Entonces Argentina se inserta en el mundo a través de esta división internacional del trabajo, ¿no? Según un poco en base a las teorías de la fisiocracia de David Ricardo, esta cuestión de las ventajas comparativas, a nosotros nos convenía producir commodities, o sea, materias primas, exportarlas y comprar después los productos ya resueltos, ¿no? Que es un poco lo que sea, ¿no? Y acá es donde Inglaterra, el imperio inglés, toma un papel muy relevante. Vamos a depender mucho del desarrollo británico en Argentina. Todos los ferrocarriles son británicos. Después, en la década del 40, se nacionalizaron, pero originalmente todo el desarrollo ferroviario, tanto tranvía, tanto también ni el subte, y los trenes fueron de capitales británicos. Porque había un gran desarrollo de esto de la división internacional en cuanto a país como commodity, como productor de materias primas para la exportación, ¿no? Que este correlato se puede ver en nuestro sistema ferroviario. Entonces tenemos un país que se inserta en el mundo desde el modelo agroexportador, que se va a consolidar en la generación del 80, o sea, después de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, va a venir la generación del 80, donde va a estar la conquista del desierto. Obviamente sabemos que no era un desierto lo que había ahí, que había gente, que había vida, que había cultura y que fue aniquilada. Y en ese lugar también se da una extensión de la pampa húmeda y de la matriz productiva argentina, ¿no? En cuanto a esto, que nos contiene el sistema agroexportador, el modelo agroexportador, es algo que es una constante. Nunca, en ningún momento dejamos de ser un país agroexportador y que sea como la columna vertebral de nuestro sistema económico. Pero sí ha habido distintos fenómenos que han hecho que se desarrollen los otros sectores de la economía, ¿sí? No solamente el sector primario, sino el sector secundario que tiene que ver con la industria. Y los dos grandes procesos que se dan durante la Primera Guerra Mundial, que es el primer proceso de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no?, en el cual tenemos que, los argentinos, apelar a la producción propia, porque mientras se estaban matando en Europa y toda la industria enfocada en la guerra, no se podría importar nada. Entonces hubo que empezar a hacerlo acá, ¿no? Una pequeña industria liviana, talleres pequeños, pero que ya empezaban a reemplazar estas cosas. Esto hizo que también naciese un nuevo sujeto, la clase obrera, la clase trabajadora, sumado a esto, ¿no?, la primera inmigración oleada de los inmigrantes europeos, ¿no? Entonces ya la matriz y el esquema de la población argentina empieza a cambiar notoriamente y se va a agudizar mucho más en el segundo proceso de industrialización por sustitución de importaciones que se va a dar durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya hay una visión más estadual, o sea, más de un Estado pensando en el desarrollo, que va a empezar a contener un poco a la clase trabajadora, que va a empezar a pensar en contener a todo ese maremándum de gente que viene desde el campo, que se tecnificó y que por ende esa tecnificación del campo expulsó a esa gente, y a la vez había un trabajo que se estaba generando por la industrialización, por sustitución, hizo un cambio también en las urbes, una nueva concentración en las grandes urbes, ¿no? El famoso cabecita negra en la década del 40, que van a empezar de vuelta a transformar y cambiar la matriz productiva y también la matriz política de la Argentina, ¿no? Porque no hay una cosa sin la otra, ¿sí? Uno piensa, sí, todo es política, pero todo también es economía, porque la economía es en sí política. Y bueno, y eso hace que se transformen los territorios, obviamente, ¿no? Bueno, la idea era un poco eso, que está un poquito explicado al final del punto 3 de la Geografía Económica Argentina, que es el libro, que es el texto en el cual nos vamos a situar, ¿sí? Estos son aspectos por una visión federal de la Argentina, que es una compilación a cargo de Brienza y otros, que está muy buena.
en el cual en los primeros puntos lo que hacemos es ver las aproximaciones, los objetos de estudio, los campos de investigación, el origen, la actualidad, bueno, todas estas cuestiones sobre la economía, la geografía económica. Y en el punto 2, que ya empieza a describir la economía, la geografía económica de la Argentina, cómo es hoy, cómo es esa radiografía, ¿no? Yo hice más bien alusión a lo que pasa un poco más en el punto 3 y del cual vamos a ir trabajando en adelante, que son las unidades que se vienen. Bueno, en cuanto a esto se va a dar nuestro primer trabajo práctico. La idea es pensar una secuencia didáctica, ya está en cuarto año, seguramente las materias didácticas están ahí a flor de piel. La idea es pensar una secuencia didáctica para el punto 1 y 2 de Geografía Económica Argentina, del cual el coordinador y compilador es Brienza. Plantear una secuencia didáctica tanto para el punto 1 como para el punto 2 y elaborar un recurso para el punto 2, o sea, para lo que es la descripción de cómo está hoy planteada la Argentina, ¿no? Los distintos sectores de la economía, el desglose que hace de la agroindustria, el desglose que hace de la energía, de la minería, etcétera, 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 ¿no? Que puede ser un presi, puede ser un video de YouTube, puede ser una animación, puede usar IA, ahí ya están totalmente a su libertad. Quedan a merced de ella, así que bueno, estaría bueno ahí aprovechar la creatividad. Todos los recursos son válidos. Bueno, la idea entonces es esa, ¿no? Secuencia didáctica del punto 1, del punto 2 y elaborar un recurso con lo que quieran, con los medios y, vaya redundancia, recursos que quieran para el segundo punto, ¿no? Entonces, voy a dejar abierto un foro abajo para dudas, preguntas. Esperemos vernos la próxima vez en vivo, en directo. Miro que fui corriendo ahora, bueno, porque tengo que solucionar un par de cosas. Ayer estuve 40 minutos hablando solo como loco malo. Y bueno, espero que la próxima nos podamos ver. Y si no, en el peor de los casos, que quede grabado en Zoom. No sé por qué utilicé el Zoom del teléfono porque mi computadora no estaba funcionando muy bien. Y evidentemente no me lo grabo, si no, no estaría haciendo esto en este momento. Así que bueno, muchas gracias chicos. Dejo la consigna después de este video. Abro el foro y bueno, estamos ahí. Tenemos 10 días para elaborar este trabajo práctico. Me pueden ir mandando, vamos viendo. Eso estamos ahí, constante corroboración, verificación y consulta. Estamos abiertos a eso. De hecho, la modalidad está pensada para esto. Así que bueno, nos estamos viendo pronto. Bye bye.